Si alguna vez has tenido el deseo o al menos la curiosidad de vivir una experiencia pasajera o duradera en la Costa Azul, bien te vendrá sumergirte por unos momentos en lo más sugerente y destacado de la geografía francesa. La tentación de un cambio de vida o adentrarse en lo exótico o desconocido puede chocar fuertemente con la realidad o motivarse definitivamente. Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a la Costa Azul, un lugar sinónimo de buen vivir y sofisticación que es una marca registrada en Europa. Vamos a recorrer sus calles y sus playas para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las playas de Francia son una verdadera fiesta para los ojos. La Costa Azul es el escenario perfecto para hablar de bikinis, ya que en una de sus playas surgió la idea definitiva. El bikini o la bikini, del topónimo Bikini, un atolón situado en el Océano Pacífico, es un traje de baño femenino compuesto por un sujetador y una braguita ceñida. Fue creado en 1946 por el ingeniero automovilístico francés Louis Réard, muy cerca de aquí, por lo que en estas playas estamos en el país de las bikinis. Hay muchos símbolos que engalanan el bienestar y los avances en todos los órdenes que caracteriza nuestro siempre recordado y querido siglo XX. Entre esos muchos, sin dudas, está esta prenda dividida que ha sido sinónimo de belleza, exaltación de curvas y deseos perennes. Estamos hablando ni más ni menos que de la bikini. Antes de entrar de lleno en la historia reciente, vamos a compartir contigo un repaso histórico del bañador de 2 piezas y sus antecesores, una buena manera de introducirnos en su fascinante aparición y rotundo éxito. Si bien el bikini es una creación históricamente reciente, se usaron prendas de diseño similar en épocas anteriores, aunque su uso no estaba destinado al baño, sino al deporte. Las atletas de la antigua Grecia utilizaban a veces una pieza de tela denominada mastodetón, que les cubría los senos y cuyo uso llegaría hasta la Edad Media. Se conservan aún un buen número de mosaicos de los siglos III y IV después de Cristo, en los que aparecen mujeres en algo parecido al bikini, siendo las más conocidas las de la villa romana de Casale, en Sicilia. Figuras semejantes se han encontrado en otros puntos de la isla, así como en Telaro, al norte de Italia. Lo cierto es que más acá en el tiempo, ya en 1913, influido tal vez por la llegada de las mujeres a la natación olímpica, el diseñador Karl Hansen realizó un primer bañador de 2 piezas, consistente en un pantalón corto y una especie de camiseta de mangas también cortas en la parte de arriba. Luego, entre los años 20 y 30, en plena locura de la Belle Époque y con el desarrollo de nuevos materiales,
especialmente el látex y el nylon, los fabricantes comenzaron a rebajar los escotes, eliminar las mangas y ajustar la figura femenina. No obstante los avances de las técnicas, el hecho de enseñar el ombligo en público seguía considerándose indecente. El sol acompaña y las imágenes se disfrutan. Te vamos a dejar un par de minutos a solas con la música y las playas para luego contarte la verdadera historia de la bikini, los pormenores de su origen y su posterior masificación. En la década de 1940, Louis Réard era un ingeniero automotriz que se hizo cargo del negocio de lencería de su madre y se convirtió en diseñador de ropa cerca de las Folies Bergère en París. Estando en las playas de Saint-Tropez, muy cerca de aquí, notó que las mujeres se enrollaban los bordes de sus trajes de baño para broncearse mejor, lo que lo inspiró a diseñar un traje de baño con el estómago expuesto. En mayo de 1946, el diseñador francés Jacques Heim produjo un traje de baño de 2 piezas al que llamó Atom, anunciándolo como el traje de baño más pequeño del mundo. Sin embargo, la parte inferior del traje era lo suficientemente grande como para cubrir por encima del ombligo de la usuaria. Entonces Réard produjo rápidamente su propio prototipo de traje de baño, que era un bikini de tiras que constaba de 4 triángulos, 2 para cubrir el busto, 1 para la parte superior de los glúteos y otro para la zona pélvica, hechos con solo 194 centímetros cuadrados de tela con estampados de periódico. Cuando Réard quiso presentarlo en la piscina del Hotel Melitor, se encontró con el inconveniente de que ninguna modelo profesional se atrevía a lucirlo en público, teniendo que recurrir finalmente a Micheline Bernardini, una stripper del Casino de París, quien le advirtió que el desfile previsto para el 5 de julio de 1946 iba a ser una bomba más potente que la que 5 días antes el gobierno de Estados Unidos había detonado en el atolón de Bikini. Esa asociación de palabras y el verdadero suceso que tuvo el evento hicieron que para siempre la invención de Louis Réard llevara el nombre por el que todos conocemos al traje de baño de 2 piezas,
más o menos diminuto, que engalana las playas de todo el mundo y popularmente se conoce como bikini. En Europa el uso de bikinis varía según la cultura, el clima y la tradición de cada país. Los países donde más se usan bikinis son aquellos con una fuerte cultura de playa, temperaturas cálidas y una mentalidad más abierta respecto a la vestimenta del baño. España, con destinos como Ibiza, Mallorca, Barcelona y Canarias, tiene una gran cultura de playa. En Francia, en la Costa Azul en la que estamos con Niza, Cannes y Saint-Tropez, el bikini es el estándar, mientras que en Italia, la costa amalfitana, Cerdeña y Sicilia son grandes centros de turismo de playa donde el bikini es la norma, incluso para mujeres mayores. Además, la moda italiana influye en los diseños y tendencias de traje de baño en todo el mundo. En cuanto a Grecia, en islas como Míkonos, Santorini y Creta, el bikini es prácticamente obligatorio, y en Portugal, en el Algarve y en las playas cercanas a Lisboa, las mujeres suelen optar por bikinis con asiduidad. Por último, en Croacia, el turismo en la costa dálmata ha hecho del bikini la prenda más usada en verano. En cuanto a los países con menos usos de bikini en Europa, tenemos a los países nórdicos, como Suecia, Noruega y Finlandia, donde se usan más bañadores enteros debido al clima frío y la cultura de sauna, y en Europa del Este, ya que en Polonia, Hungría y Bielorrusia se usan bikinis, pero hay más preferencia por bañadores enterizos, lo mismo que en Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, donde el clima hace que el frío sea más predominante. Si tienes un tema preferente para que tratemos en el canal, háznoslo saber en comentarios. Y recuerda que vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies, por algo la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Viajar es hipervivir, y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Francia y los bikinis, y si así fue te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video, y nos vemos en el próximo.